Mateo capítulo 10. Vaya buscando primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 10. Mateo 10. Estamos en victoria en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 10. Quiero hablarle bajo el título Ejemplos de entrega y sacrificio. Ejemplos de entrega y sacrificio. Y le voy a decir algo que estaba reflexionando en la tarde mientras trabajaba y mientras desarrollaba. Que nuestro modelo a seguir se llama Jesucristo. Nuestro modelo a seguir es Jesús. Pero como la gente de las iglesias, no de la iglesia, la gente de las iglesias para todo pone una excusa. Si el culto es temprano, dicen que muy temprano. Si el culto se hace más tarde, dicen que muy tarde. Si está haciendo frío, dicen que por el frío. Si hace calor, dicen que se asfixian, que sienten que hace desmayo. Si la iglesia queda largo, dicen que es muy largo. Si la iglesia queda cerca, dicen que casi no le gusta porque ellos gustaría caminar y divagarse mientras van en camino. O sea, a la gente, no toda, usted marca la diferencia. La gente siempre está llena de excusas. Y entonces meditaba yo que, aparte de Jesucristo, debemos de tener otros ejemplos en la Biblia. Hay mujeres que debemos de guiarlos a través del ejemplo de ellas. Hombres en la Biblia que también deben ser ejemplos para nosotros. Y les quiero hablar aquí de los 12 discípulos o los 12 apóstoles de Jesucristo, que los 12 fueron hombres pecadores, hombres con problemas, con dificultades de carácter, en el caso de Pedro, hombres que robaban, en el caso de Mateo, porque era cobrador de impuestos y los cobradores ponían más impuestos para ahorrarse su parte. Entonces, todos los hombres que Dios llamó eran hombres pecadores y eran hombres imperfectos. Entonces, si nosotros ponemos de modelo a Jesús, que ese es el modelo perfecto, la gente que solamente se excusa diría, como Él era Dios, ¿cómo no va a aguantar? Como Él era Dios, ¿cómo no lo va a hacer? Como Él era Dios, pero no solo Él lo hizo, lo hicieron también los 12. Lo hicieron también los profetas del Antiguo Testamento, los reyes del Antiguo Testamento, los jueces y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, siempre se puede lograr cosas. Cuando hay gente que dice, es que yo no voy por los niños, ¿y por qué la otra hermana trae más niños y ganan bien? Son excusas. Es que yo no puedo por mi marido, ¿y por qué la otra también pelea con el marido y ganan bien? Es que mi mujer nunca cambia, yo quiero que va a la iglesia y no cambia, entonces yo dejé de ir, pero también la otra es un diablo y aquel sí viene. Entonces todos estamos llenos de excusas. Y las excusas nos van a impedir cumplir el propósito de Dios. Pero para que entendamos, quiero que leamos Mateo 10, del versículo 1 al versículo 8. Ahí nos dice elección de los 12 apóstoles. Dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad, repito, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Una cosa le dio autoridad sobre los demonios. ¿Para qué? Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. 3 cosas menciona solo el versículo 1. Lo primero, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo segundo, para que los echaran fuera, porque hay gente que tiene autoridad sobre los espíritus, pero ahí los camina encima. O sea, no los echan fuera. Pero también les dio autoridad o potestad de sanar toda enfermedad y toda dolencia. La enfermedad tiene que ver con
malestares más fuertes que la dolencia. Hay gente que le duelen los huesos, también es enfermedad, pero hay enfermedades más fuertes que la dolencia. Aunque la dolencia incluye enfermedades, pero la enfermedad es un poco más fuerte que una dolencia. Dice el 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos, por si no lo sabía. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Publicano significa cobrador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí están los nombres de los 12. Aquí va a ver que no aparece Lucas, porque Lucas no fue de los 12. Hay gente que dice que Lucas fue de los 12, no fue de los 12. Fue discípulo, sí, pero no fue apóstol. El 5. O sea, Dios llama, Dios une y Dios comisiona. Repito, Dios llama, Dios une y Dios comisiona. Mucha gente quiere ser comisionada sin ser llamada. Otros quieren ser comisionados sin ser ungidos. Y lo que marca la diferencia de un hombre y una mujer de Dios es la unción. O sea, alguien puede hacer lo mismo que usted, pero sin la unción no hay relevancia, no hay diferencia. O sea, si nosotros como iglesia nos acostumbramos solo a reuniones naturales, o sea, es como una reunión de un patronato, es como una reunión de padres de familia de la escuela, José de Silvio del Valle, es como una reunión que tenga usted en el Parque Central. No hay nada de sobrenatural. Si venimos a adorar a Dios, aquí tiene que suceder sanidad, aquí tiene que haber liberación, aquí tiene que haber milagros, aquí la depresión se tiene que ir. Por eso le digo a la gente, conéctese en la adoración, conéctese en medio de la alabanza, porque el salmista dijo que Dios habitaba entre las alabanzas de su pueblo. Cuando usted llega a un lugar donde no hay bulla, todo está en silencio, usted se siente aburrido, y la verdad que en términos mundanos, pero si ya empieza a escuchar un parlante con una música, que bueno, se escucha el ambiente, a eso le llaman ambiente. O sea, usted escucha que hay ambiente porque hay música, porque hay batería, porque hay guitarra, porque hay algo, o sea, sonido. Entonces el sonido provoca vida o el sonido provoca muerte. Entonces depende del sonido que usted reciba, si va a provocar en usted levantamiento o estancamiento, así va a recibir ministración de Dios o ministración a la carne. Y disculpe, tu micrófono está fallando. Ministración de Dios o ministración de la carne. O sea, usted debe tener, como dijo el profeta, los oídos circuncidados. Usted va a andar en un bus y va a escuchar música, no alabanzas. O sea, música secular. Usted va a ir al parque y va a escuchar música secular. Usted llega al Parque Central de Comayambo y va a escuchar música del recuerdo. Yo no sé si la ponen todavía. Yo antes cuando llegaba a sentarme, este sueñito me daba. Y peor que sobre con música del recuerdo, imagínate. Ya le sale aquella que se ha pintado la sonrisa de Carmín, ¿verdad? Y se colgó el bolso que le regaló, dice. Pero como el hermano es de los que componen canciones, ¿no? Ya que el vestido que nunca queda estrenado, dice, lo estrena hoy en la iglesia. Pero usted debe saber quién es. Donde quiera que vaya, usted debe saber que es hijo de Dios. Donde quiera que vaya, usted debe saber qué identidad tiene el Señor. En el taxi usted debe escuchar música secular cuando se monta en un taxi de personas no cristianas, y creo que le suben todo el volumen y aparte le ponen más parlantes. Usted va a escuchar música no agradable. Y usted va a tener que vivir en medio de ese ambiente. Va a tener que acostumbrarse a vivir en medio de ese ambiente, cuidando su espiritualidad, su santidad. O sea, escuchar música no es malo siempre y cuando usted no la ponga.
estar en un ambiente así no es malo siempre y cuando, no sea usted el que puso las canciones, no sea que está en el parque central y se vaya donde está el DJ que le llama está con la computadora de compa, tiene que ir a bonito y tal, sí hombre, eso la buscan en YouTube y la tiran, que me trae buenos recuerdos, cuando me robaron de los 15 años. Hay música que despierta la vieja naturaleza, hay música que despierta el viejo hombre, hay música que despierta la vieja mujer. Estaba en un ayuno una vez yo, orando, y estaba bien bonito el ayuno. Mientras estaba hincado yo, pues, como no había puesto alabanzas, allá en un árbol escuchaba una canción de Vicente Fernández y era la que escuchaba yo cuando caminaba ahí tomando o cuando la ponía yo. En esos tiempos era un cassette, yo tenía un cassette de Vicente Fernández. Y ahí empieza y me empezó a desconectar porque era un nuevo creyente, me empezó a desconectar esa cosa. Hasta que empezaste a prender tu espíritu que me quería desconectar con la presencia de Dios. Y usted va a tener que tener firmeza aún en medio del mundo, porque Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos nosotros del mundo. Yo no sé usted cómo hace, ¿verdad? Pero no sean como los celotes. No es celote con Z. Los celotes tenían que irse al lago. Vamos a ir a hacer una casa como Lago, que le dicen. Lago siempre se va, es el último de todas las habitaciones. Y si alguien llega a vivir cerca de él, ya vende ahí y se va más largo. O sea, tenemos que aprender a vivir entre gente mal hablada y que no se le peguen esas malas palabras. Hay gente que no puede hablar si no dice una vulgaridad. Hay gente que el saludo es hijo de tal, eso es un saludo bonito para ellos y eso es normal decirle así. ¿Cómo estás, hijo? Y eso es normal para ellos, para nosotros no, ya salimos de eso. Ya salimos de ese ambiente. Para alguien decirle basura es normal. Ah, basura. Entonces el otro. Imagínense. Eso es normal en el ambiente del mundo. Pero nosotros debemos entregarnos más a Dios. Por eso el título del mensaje es ejemplos de entrega y de sacrificio. Y Dios me decía, hay gente que está entregada pero no se quiere sacrificar. Porque mucha gente está entregada a Dios, pero cuando le toca sacrificio retroceden. Dice, yo estoy entregado y sometí a Dios, pero dígame que sacrifique algo, no quiere. Está entregada, no falla jueves y domingo a las reuniones, pero invítelas a un ayuno, no viene. Dicen que yo vine a adorar a Dios, pero cuando dicen hoy en consagración de diezmos y ofrendas, hasta se ponen a orar para no pasar al altar. O sea, tienen amarrada la billetera. Tienen amarrada la billetera. Hay que ser solidarios con el prójimo y hay que ser personas que honran a Dios. Cuando usted pone dinero al alcoholismo, lo hace para la obra de Dios, para que el reino de Dios se expanda. Con eso se paga luz, con eso se paga agua, se compran sillas, se compran instrumentos, se les da mantenimiento a los instrumentos, se compran baterías para micrófonos. O sea, en algunas iglesias grandes se paga la vigilancia, servicios de vigilancia, servicios de internet y muchas otras áreas. Pero la gente que no tiene visión empieza a decir que el dinero es para que se lo coman, para que se lo coman de Río Honduras, para que se lo coma servicio de agua como el de Comayagua o el de Comayagua, para que se lo coman los testigos y le pague internet. O sea, la gente critica lo que no sabe, lo que no entiende, lo que se hace los pacos también. Porque a los políticos no les dicen nada, a ellos aguantan, pero a los de Dios siempre andan buscando algo negativo. Estos 12 hombres fueron llamados, fueron ungidos y fueron, anotan, comisionados. Fueron llamados, fueron ungidos, fueron comisionados. En el tiempo de ungimiento es el tiempo de preparación. Dios primeramente llama, luego prepara y después envía. Pero la gente quiere ser que lo envíen. Y la gente quiere saltar procesos.
Le decía yo a una persona la vez pasada que cuando yo era líder, a los niños de 11 años para abajo los llevaban a las clases de la escuela. Y lo primero que le preguntaban a un niño era: ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser líder, decían. Eso es lo que decían. Yo quiero ser líder. Pero ¿saben por qué decían eso? Porque miraban el ejemplo de los líderes. Cuando no miran ejemplo, la gente no quiere ser eso. Unos jóvenes le dijeron a la mamá, escuchen muy bien, le dijeron: si todas las mujeres son como usted, nosotros no nos vamos a casar. A la mamá le dijeron eso. Digo, a ver cómo se comportará esta muchacha. Que los propios hijos le dijeron eso. Entonces, donde hay buen ejemplo, se va a querer hacer lo mismo. Donde no hay buen ejemplo, no se va a querer hacer lo mismo. Entonces, estos hombres siguieron el ejemplo de Jesús, siguieron el llamado de Jesús y siguieron el camino de Jesús. Entonces dice el 5, misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio, dice, ¿el qué? Instrucciones. La gente quiere moverse en lo sobrenatural, pero no sabe recibir instrucciones. Si le dicen haga esto, a mí que me mande Dios. Si le dicen haga lo otro, a mí nadie me manda. Los discípulos primeramente aprendieron a recibir instrucciones para después moverse bajo las instrucciones. Cuando usted compra un televisor, te van a mandar instrucciones. Si compra una motocicleta, te van a mandar instrucciones. La Biblia trae instrucciones también. Si buscan la Biblia, algunas Biblias, en las primeras páginas hasta traen cómo leer la Biblia en un año. Pero la gente está buscando cómo no leer la Biblia y saber. Todo tiene que ver con instrucciones. Diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad samaritana no entréis. Esa es la instrucción. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Veamos bien lo que dice el versículo 8. Pero ¿qué hizo Jesús antes de decirle que sanen a los enfermos? Antes de decirle que limpiaran los leprosos, que resucitaran los muertos y que echaran fuera demonios, primeramente les dio instrucciones. Un pueblo bien instruido será un pueblo con mayor efectividad. A veces las instrucciones no las sabemos acatar o peor escuchar, y por eso hacemos desastres en el cuerpo de Cristo. Palabras que no debíamos dar, profecías que no debíamos soltar, palabras fuera de tiempo. Si a usted le da una palabra para alguien y el Espíritu Santo le dice: no se la dé, solo orar, ni en broma diga, le dio una palabra que no le llega, mejor désela. Mejor désela, porque ya lo encaminó, ya le pegó curiosidad y todo, y lo van a andar apoyando. Si Dios le dice estas cosas para tal persona, y no le diga solo orar por él o solo orar por ella, solo ore. Orar por Dios no lo dice. Pero si Dios le dice dáselo, déselo, le duela o no le duela. Porque he dado palabras a personas bonitas que se escuchan bien. También he dado palabras fuertes a personas. También he hecho hombres. Yo miro que hay una mujer que lo anda del pelo y en la atrás de usted dice: Dios, que cuide su matrimonio. Solo le ríen, ya le echan la cabeza. Yo te lo digo porque me dice, pero no delante de la mujer. Porque no, lo va a pechuguear. Y no es que le va a ocultar nada a la esposa, hay que tener sabiduría para dar una palabra. Porque no necesariamente es que también el hombre cayó en pecado la persona, sino que hay espíritus que lo que quieren es de derribar el matrimonio, derribar la unción, derribar el ministerio, derribar el liderazgo. Ningún demonio viene porque usted es guapo. Le voy a decir algo: cuando una persona no se somete al Espíritu Santo y Jezabel anda en acción, hasta puede ser una mujer sin dientes y se lo lleva, la envuelve. Por eso ustedes han escuchado la frase popular que dice: tan guapa que era la mujer y miren con qué mujer tan fea se metió.
Santo. En la carne usted se sabe que va a dar vuelta. Y cuando yo en la carne no significa que usted es un gran pecador, sino que ha descuidado la presencia de Dios. Y estos hombres fueron entregados a Dios completamente. Estos 12 hombres fueron entregados a Dios, pero llegaron al siguiente paso, que era el sacrificio. Ahora Dios quiere que usted sea entregado, pero quiere que se sacrifique. Hay que sacrificarse para el discipulado, no ponga excusas. Hay que estudiar. Así como manda a sus hijos a estudiar en la escuela, estudien la palabra de Dios. Si nunca tuvo un diploma en la escuela porque no asistió, asiste a la escuela de formación, no aprenda lo mejor que es la palabra de Dios, que va a ganar su primer diploma. Y no por un diploma, sino por la riqueza que trae la palabra de Dios en nuestra vida. Esa es la que enriquece nuestro ser, nuestro espíritu, la que nos hace pasar días buenos aún en medio de días malos. Ahora, ¿qué significa la palabra ejemplo? La palabra ejemplo, según el diccionario de la lengua española, significa aquello que sirve de modelo. Escuchen, aquello que sirve de modelo significa ejemplo. O sea, Jesús es su modelo principal, pero les decía estas cosas. Mucha gente no, como él era Dios, como él no pegaban deseos de beber, de fumar, esto y el otro. La Biblia dice esto, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Que no se dio a la tentación es otra cosa. Pero dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. Entonces la gente que pone excusas diría esto, para la verdad fácil, pero llamó a 12 hombres igual que usted, igual que mí. Habló de la naturaleza carnal, de entrega y sacrificio lo va, eso lo sabe usted. Entonces por eso vamos a poner de ejemplo a estos 12 hombres, de modelo a estos 12 hombres, porque no eran hombres santos, no eran hombres que no se equivocaban, no eran hombres perfectos. Ejemplo significa aquello que sirve de modelo imitable o eludible, según se considere positivo o negativo. O sea, hay buen y hay mal ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo es usted? Usted es el que sirve en la iglesia, pero de mal ejemplo, dijo el gato. Me dijiste que servías en la iglesia, sí, pero de mal ejemplo. O sea, ¿cuál es el ejemplo que da usted? ¿Cuál es el ejemplo que da en medio de la iglesia cuando se convoca una reunión llena? Cuando le dicen que visita, o se va a estar 6 meses para visitar a una persona que vive en otro barrio a la par del suyo. Ni que fuera de mojado que le toque ir a Estados Unidos a visitar a alguien. Ahí se va a estar varios meses. Aquello que sirve de modelo imitable o eludible según se considere positivo o negativo. Ejemplo también significa lo que induce a ser imitado, no que induce a ser imitado. Pablo dijo, sean imitadores de mí, pero digo algo claro, como yo de Cristo. Pero ahora usted tiene el carácter de Pablo, decir, imítenme a mí, ¿qué? A ir a grandes palabras, a llegar tarde a la iglesia, a no ofrendar, a no diezmar, a hablar a espaldas del pastor. ¿Ok? O sea, ¿cuál es el ejemplo que le está dando usted a su familia, a sus hijos, al cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el ejemplo que hemos estado dando? La gente siempre le va a quitar sus errores. Usted no es perfecto, reconozca que no es perfecto. Reconozca que usted no es perfecto, que se equivoca. La gente le va a quitar todo lo negro, todo lo malo. Pero hay una diferencia entre equivocarse y hay otra diferencia entre tener un estilo de vida desagradable delante de Dios. Entonces, ¿a quién imita usted? Hágase una pregunta en esta hora de los personajes de la Biblia. Por eso hay que leer Biblia. ¿Cuál de los personajes le gustaría a usted imitar aparte de Jesús? Porque Jesús es el modelo perfecto y ahora debemos imitar todos. Pero hay otros hombres de la Biblia que usted podría imitarnos, pero el problema de nosotros es que solo le
se terminó muriendo juntamente con los filisteos, el hombre más fuerte, por una fuerza que venía del Espíritu Santo. Abraham, el padre de la fe, embarazó a la sirvienta, a la trabajadora, y la mujer fue que le ofreció, no fue que el hombre la agarró, sino que se lo ofreció de esposa. Y Abraham, rápido y furioso, el padre de la fe. Moisés era tanto del ángel, o sea, le costaba expresarse, y fue el que hizo mayores prodigios, señales y maravillas en Egipto y camino a tierra prometida. Y hay gente que es que no me hizo porque no tengo palabras, ya habla mejor que Moisés. Tiene mayor habilidad de expresarse que Moisés. Y Moisés, siendo un tartamudo, aunque él no quería, pero se entregó a Dios y se sacrificó para cumplir el llamado, hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y le dijo, ahí tenés a Aarón, que él sabe hablar bien. Usted sabe hablar mejor que Moisés, entonces ya puede hacer cosas grandes a través de su vida. Ahora, Pedro, el hombre que ganó 3,000 almas en su primer predicación, el hombre que cuando caminaba por la calle, la sombra de él sanaba a los enfermos, el hombre que miró a una mujer llamada Tabita y la resucitó. Pero también cuando querían apresar a Jesús, le cortó la oreja a un soldado. También un hombre que tenía un temperamento demasiado fuerte, era muy áspero, muy duro, pero era un hombre de Dios. Jonás, que se rebeló y no quería cumplir la misión de Dios y se fue para otro lugar. Te mandé para expansión de gloria, no para el parque. Te voy a poner una pesca y te robo el celular. Que yo lo guardo donde quiera que ande. A veces hay un montón de peces que aparecen, pero es porque Dios nos ama, es porque Dios nos quiere, es porque Dios nos quiere que cumplamos ese propósito. Ahorita está sonando la catedral. El propósito de Dios en su vida. Entonces, acuérdense los hombres de la Biblia. Díganme algunos de ustedes rápido, no sé cuánto voy con el tiempo, 28 minutos. ¿A qué hombres de la Biblia a ustedes les gustaría invitar? O mujer de la Biblia, si usted es mujer, Sara, Esther, Ruth, Ana, Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? Lea la Biblia, ahí lo vayamos. Elizabeth, Dorcas, dice que era una mujer que servía a los discípulos, dice que hacía limosnas, que ayudaba al pobre. Débora, ¿a qué personaje de la Biblia? Díganos, ¿sabe? Esteban. ¿Otro quién más? Un hombre de la Biblia que le gustaría invitar a usted. O sea, Esteban mató a la muerte con Cristo, nunca tuvo su fe en Dios. Lo mataron a pedradas, pero él estuvo hasta el final. Mujeres, ¿a quién? A María, la madre de Jesús. Hay un montón de mujeres también. A Eva comiendo manzana. ¿A quién le gustaría? Diga, lo guardo 2 minutos. A Esteban, dice, Esteban era un diácono prácticamente que se movía en la dimensión de un apóstol prácticamente y de un profeta, y solo era diácono. Por eso le recogieron. Porque él no empezó a meterse al ministerio, escuche, no empezó a
a entrar al ministerio para ser lleno del Espíritu Santo ni para ser sabio. Como discípulo era lleno del Espíritu Santo y sabio, por eso me eligieron. Es que cuando sea líder me voy a santificar, no, santifique su líder que es cristiano y es hijo de Dios, porque si no, no califica para liderazgo. No es que va a ser perfecto. Una vez me dijo una persona a mí, hace años, hoy se tiene que cuidar más usted porque usted es pastor, no, yo tengo que cuidarme porque soy cristiano, le digo no porque soy pastor. Que hay gente que no le cae el 20, la gente no debe de cuidarse porque es pastor, no debe de cuidarse porque es profeta, no debe de cuidarse porque es líder, porque es mentor o porque es anciano. Va a llevar un mayor compromiso y responsabilidad, sí, pero la persona debe de cuidarse porque es hijo de Dios y porque es cristiano y porque tiene que agradar a Dios, no por los cambios, sino por la paternidad que tenemos de nuestro Padre Celestial y Dios. Sean santos porque yo soy santo. Ni los que se llaman santos son santos al 100%. ¿Cuál? Un nombre que diga. Como Barrabás, como Judas, como Absalón, como Jezabel. Es que si no quieren quitar lo bueno, entonces no quitan lo malo, porque hay gente que debe saber en acción en las iglesias. Hay gente que llama Absalones, se les sabe que hay Absalones en la iglesia. Los que dividen las iglesias y se llevan un poco de gente y salen hablando más del pastor, ese es Absalón. Judas es el que come en su mesa y después lo termina apuñaleando por la espalda. Ajá. Está en tu Biblia. Imitemos a Cristo, Él es nuestro mayor ejemplo, nuestro digno ejemplo de seguir. El único santo en todo el sentido de la palabra. Pero también imitemos los hombres de Dios que pagaron un precio. Daniel, José, los profetas de Israel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel, Abdías, Zacarías, hay todos los libros de la Biblia, Samuel, David, Jonatán, hombres buenos, Moisés, Jacob, Isaac, Noé, Enoc, Pablo, Timoteo, Bernabé, hasta de los que son bien conocidos, hasta de los que están medio escondidos. Javes, ¿quién conoce a Javes? Conocen a Javes. Búsquenlo y lean, que se habla poco de Javes, pero búsquenlo en la Biblia, en su concordancia con Javes, y le va a aparecer ahí en la Biblia. De Javes, se habla poco. Apolos, Matías, ¿saben quién es Matías? El sucesor de Judas. Hay un montón de Eunice, ¿saben quién es Eunice? Y Loida, ¿saben quién es Loida? La abuela y la mamá de Timoteo. Personas que pagaron un precio. Gallo, ¿saben quién es Gallo? ¿Ves que era libro? ¿Saben quién es Gallo? Era un anciano de la iglesia a la cual Juan escribía y le dijo que fuera prosperado en todas las cosas. Pero quiero avanzar. Ejemplos de entrega y sacrificio. Jesucristo fue ejemplo de entrega y sacrificio. Santo, puro, sin error, sin iniquidad en el pensamiento. Satanás se conoció por la iniquidad en el corazón. Jesucristo se conoció por la santidad en su corazón. Ahora, ¿cómo murieron los apóstoles de Cristo? Estamos hablando de los 12. ¿Cómo murieron los apóstoles de Cristo?
a la muerte, a los emperadores, a los soldados, por una razón, por amor y obediencia a Jesús. Así que no tengan miedo que se me asalten en el camino, más rápido por estar con miedo. No llamen a los ladrones. Es que el miedo atrae, es como un imán. Tal pasadita me da miedo, dice uno. No, es que todos somos seres humanos, el miedo vino por el pecado, tal pasadita me da miedo. Los apóstoles no tuvieron miedo a ninguna pasadita, estos se tiraron por todos lados a predicar, amenazados a muerte. Amenazados a muerte. Entonces, ¿cómo murieron los apóstoles de Cristo? Pedro murió crucificado, con la cabeza para abajo y los pies para arriba. ¿Está dispuesto usted a morir crucificado? Con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Ahora, ¿por qué Pedro murió de esa manera? Él dijo que no era digno morir como su maestro, y si lo crucificaban, que lo crucificaran con la cabeza para abajo. Y el imperio romano le concedió su voluntad, y Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo y con los pies para arriba. Eso no lo va a hallar en la Biblia, eso se halla en la historia extra bíblica. Hay cosas que la Biblia no hace, entonces en la rama de la teología le enseñan a uno estudiar las cosas extrabíblicas, la historia extrabíblica. Pero Pedro fue muerto crucificado. Si a veces con una espina que se salte usted no aguanta, con una piedra que está en el zapato usted dice, ay, con que se tropiece cuando va a curar por la cama, el dedo gordo pega un solo grito hasta se desmaya. Peor si las patas son de bloque. Y peor si es mucha corta, le da una patada a la cama y le duele más y se agacha. Pedro murió crucificado. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a dar por Dios? Santiago, conocido como Santiago el Mayor. Santiago el Mayor fue decapitado. Con espada le cortaron la cabeza. Estaría dispuesto a que le dijeran a usted, si sigue con la célula en la milagro, le vamos a cortar la cabeza. Pastor, que quería hablar con usted que para el siguiente día en la oficina. Mire que no va a seguir predicando porque no me vienen a matar. No, así con actitud, ya no voy a hablar, créeme que le salta. Santiago fue decapitado. Y los arrodillaban, agachaban su cabeza, ellos estuvieron dispuestos a morir por Jesús. Sin importar, imagínese usted, con la cabeza hacia abajo, y que todavía le digan, vas a dejar de predicar a Cristo, vas a negar tu fe en Jesús. No. Muerte. 3. Andrés fue crucificado. Estos hombres resucitaban muertos, echaban fuera demonios, limpiaban a los leprosos con el poder de Dios. Estos hombres sanaban toda dolencia y toda enfermedad, y le decían a los demonios, sal fuera, y salían. Pero tuvieron un fin desastroso. Pero les voy a decir algo. Apocalipsis lo menciona que los 12 van a estar sentados en 12 tronos, y los 12 van a juzgar a las tribus de Israel. Van a juzgar a todos. La muerte que ellos sufrieron les va a dar algo mucho mayor que su dolor. Andrés fue crucificado, pero ahora, ¿cómo fue crucificado Andrés? No fue crucificado en una cruz normal, ni en una cruz invertida. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, o sea, con los brazos abiertos y con los pies abiertos. Así fue crucificado Andrés, discípulo Andrés, apóstol de Jesucristo. Juan murió de anciano. El apóstol Juan fue el único que no murió de muerte. La historia extrabíblica dice que a Juan lo metieron en un caldero de aceite
Y cuando el aceite viene sobre él salió así como Sadrach, Mesach y Abednego, que el fuego no los quemó. A Juan tampoco. Pero no crean que Juan murió de viejo estando tranquilo. Juan murió de viejo desterrado en una isla desierta llamada Patmos. Ahí Dios le revela el Apocalipsis, y todo el libro del Apocalipsis Dios se lo reveló mientras Juan estaba preso por causa de Jesucristo en la isla de Patmos. Él murió de anciano, murió de su vejez, pero murió desterrado en la cárcel. Y ahí Dios le dio la revelación del Apocalipsis. Felipe murió crucificado y después apedreado. O sea, lo crucificaron, a Jesús le pasaron una lanza, pero ya estaba muerto. A los ladrones lo golpearon para ver si ya estaba muerto o para que terminaran de morir más rápido. Pero a Felipe primero lo crucificaron y después lo agarraron a pedradas. ¿Estaría dispuesto usted que lo crucifiquen? ¿O estaría dispuesto que lo agarraran a pedradas? A Bartolomé lo azotaron con un látigo. O sea, lo azotaron hasta que él murió. Ninguno de los 12 murió tranquilamente, solo Juan, pero en la cárcel, no en su casa. Tomás. ¿Quién es Tomás? ¿Saben quién es Tomás? ¿Quién es Tomás? Era el que no creía, que decía que tenía que meter el dedo en los clavos, en oír los clavos y en el costado que era cierto que Jesús había resucitado. Santo Tomás lo llama mucha gente. Entonces Tomás murió atravesado de una lanza. Él fue traspasado por una lanza. Las armas de los romanos eran lanzas, espadas, y la pena capital era la crucifixión. Tomás fue atravesado con una lanza. Mateo, que era Mateo el publicano, Mateo fue muerto por espada. Mateo murió a filo de espada. Ahora Simón el celote, dice la Biblia. Simón el celote. Hay dos Simones como discípulos de Jesús: Simón Pedro y Simón el celote. Y otro evangelista escribe Simón el cananeo. Este murió cortado en dos, así, no así, sino de forma vertical. Lo cortaron en dos a Simón el celote, al igual que el profeta Isaías. Fue aserrado y lo partieron en dos. Y no creen que con esas máquinas que hay hoy, con motor, sino con unos serruchos que habían antes, que usaban dos para cortar árboles. Les hacen así a los árboles, serruchos antiguos. Y algo entre más lento sea, duele más. O sea, si usted se corta con un serrucho, la gente que trabaja en madera o metal, se corta con un serrucho, con una cegueta, le va a doler más. Pero cuando es con máquina, el dedo cae y se da cuenta, hasta después el dolor. Entonces este hombre sufrió que lo partieron en dos. Judas Tadeo. A Judas Tadeo lo golpearon con un leño. Y después lo decapitaron. Primeramente le dieron golpes con un leño. Y después lo terminaron decapitando. Ahora, ¿está dispuesto usted a sufrir por causa del reino? ¿A sufrir por causa de Dios? ¿A sufrir por causa de Cristo? Mire, nosotros no estamos dispuestos a nada, sería mentira. A veces nos quejamos de nada. La iglesia se queja porque hay frío, la iglesia se queja porque hay calor, la iglesia se queja porque los cultos son muy tardos, porque los cultos son muy tempranos, porque el sermón es muy corto, porque es muy largo. Y le voy a decir algo: nosotros estamos aquí por el precio que pagaron ellos. O sea, el evangelio
Y le voy a decir hoy que hay en las iglesias, que no es malo, micrófono, luces, corbata, saco, zapatillas puntudas, bien lustraditas. Pero antes no, antes lo que había era túnica, sandalias todas polvosas, la gente se movía en barco, se movía a pie o se movía en caballo. Hoy hasta carro le da Dios a la gente, hasta familia le da Dios a la gente. Y a los 12 que dijo, tienen que dar madre, padre, hermanos, hijos y mujeres. Ellos sí pagaron un precio más fuerte. Y aquí dice el Señor que te va a dar un esposo, dice el Señor que te va a dar una esposa, dice el Señor que te va a dar un carro, dice el Señor que te va a dar una casa. Gloria a Dios, paguen más el precio porque Dios lo bendice. Aquellos más bien les dejó sin casa, los dejó sin esposa, los dejó sin hijos, porque tenían que cumplir una misión específica. O sea, ellos fueron los pioneros de la iglesia, que el precio que pagaron ellos nadie más lo va a pagar, porque el precio de un pionero es el precio más duro, para que la demás gente que viene descanse y tenga la plataforma lista para las bendiciones del precio que pagaron. La gente que está construyendo está saneando. Los domingos, días de descanso, se pone a trabajar en su casa. Ya vienen los hijos después, tranquilos, relajados. O sea, el padre paga el precio para que el hijo sea bendecido. Los apóstoles se conocen como padres apostólicos, los padres de la iglesia, para que la demás gente fuera bendecida. Hoy recibimos bendición espiritual y bendición material, y el precio que Dios nos pide es que nos entreguemos a Él en santidad y que nos sacrifiquemos en cosas pequeñas, no grandes como las que les tocó a ellos. Santiago, el menor, hablé de Santiago el mayor que fue decapitado. Santiago el menor o Jacobo, este fue arrojado del pináculo del templo. Al Santiago el menor lo arrojaron del pináculo del templo, así como Satanás le dijo a Jesús que se tirara. A Santiago lo tiraron del pináculo y cuando vieron que quedó vivo, lo mataron a pedradas. Aquel cayó, pero como lo vieron que todavía estaba vivo, lo agarraron y lo apedrearon hasta que lo mataron. Ahora, Matías fue el sucesor de Judas. Judas murió ahorcado, él solo se suicidó. Pero Matías fue el sucesor y la historia nos dice que Matías fue apedreado y después decapitado. El sucesor de Judas se ahorcó, pero el sucesor de Judas, vaya buscando Hebreos 11, el sucesor de Judas murió apedreado y después decapitado. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a seguir el ejemplo de ellos? No de lo que lo van a matar, pero no pagamos un precio al igual que ellos, jamás. Sería mentiroso decirle. O sea, no hemos pagado un precio así, de que nos van a decapitar o que nos van a crucificar. Más bien nos felicitan a usted que es cristiano, y el cristiano que ya no quiere ser cristiano, se quiere para el mundo de nuevo. Hebreos 11:36. La iglesia no es tan cómoda que por eso relincha, como dicen las madres a los hijos. Vos como tenés todo aquí, podés que no haya cómo revolverte, cómo reposar. Hebreos 11:36 dice: otros experimentaron vituperios. Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron, dice, ¿qué dice? Número 1, apedreados. Número 2, aserrados. ¿Quiénes fueron aserrados? Simón el Celote, profeta Isaías, y a saber qué otros más. Aserrados, puestos a prueba,
pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. O sea, que en cuevas se escondían. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Ahora, termino con esto. Otros mártires de la fe. Otros mártires de la fe. ¿De cuántos les hablé yo? De 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles. Entonces, otros mártires de la fe. Y no les estoy hablando de todos, de algunos, con esto cierro. El primer hombre que murió por causa de Cristo fue Juan el Bautista. Fue el primer hombre que murió por causa de Cristo, fue Juan el Bautista, y murió decapitado. Al morir Juan el Bautista, considero yo que los discípulos sabían el precio que tenían que pagar al estar junto a Jesús. Porque sabían que Juan, por causa de Cristo y por causa de confrontar el pecado, lo mataron. Juan el Bautista fue decapitado. Murió decapitado. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. Este hombre murió apedreado. Esteban murió apedreado. Juan el Bautista murió decapitado. Por eso le pongo otros mártires de la fe. Pablo el apóstol fue decapitado en Roma. Decapitaron a Pablo. Elías, escuchen, Elías fue arrebatado para no ser decapitado por Jezabel. Dios tuvo que llevarse a Elías para que no lo matara, pero al final de Elías iba a ser lo mismo que Juan. Jezabel no pudo con Elías, pero sí pudo con Juan. Como Dios arrebata a Elías, y el decreto sobre Elías era muerte por decapitación, el decreto de Jezabel, Juan, en el espíritu de Elías se cumple esa palabra y Juan es decapitado. Entonces tengan cuidado con Jezabel porque le quiere volar la cabeza. La cabeza representa autoridad, la cabeza representa discernimiento, la cabeza representa visión. Y el profeta Isaías, que fue aserrado en dos. El profeta Isaías, que fue aserrado en dos. Segunda de Timoteo 4, con este versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 4. Entonces, nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Pero debemos de seguir el ejemplo de otros hombres y mujeres de Dios que pagaron precio de cruz, que pagaron precio de espada, que pagaron precio de azotes, de cárceles, que pagaron precio de traspasos de lanza. Segunda Timoteo capítulo 4. Con esto termino. Último versículo. Vamos a leer del 1 al 8. Segunda Timoteo 4, del 1 al 8. Pablo estuvo preso por causa del evangelio. Los romanos lo aceptaron varias veces. Varias veces escapó por el muro. En una ocasión, por una canasta lo bajaron de un muro para que no lo mataran. Pedro lo sacaron varias veces de la cárcel. Ángeles lo sacaron de la cárcel. Pero escuche lo que le dice Pablo, un hombre que estuvo preso, azotado, amenazado a muerte, pero inspirando a Timoteo. Dice, versículo 1, Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. Le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sí, pero tú sé sobrio en todo, soporta, escuchen, esta palabra nos da Dios, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero escucha lo que le dice en el versículo 6. Porque yo ya estoy, ¿qué dice? Para ser sacrificado. Ya estaba cerca de que lo mataran, que lo decapitaran. Dice Pablo, porque yo ya estoy porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo, ¿qué dice? De mi partida está cercano, pero él no estaba con una enfermedad en la cama. Él sabía que lo iban a matar. Y él habla a Timoteo y le dice que el tiempo de mi partida está cercano. Escucha el versículo 7. Y esto es lo que Dios quiere que digamos nosotros. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pero escucha la convicción de Pablo. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Escucha lo que dice para nosotros. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Carácter, entrega, sacrificio, determinación. Un líder determinado, y cuando hablo de líder me refiero a toda la iglesia. Todos tenemos potencial, dones y talentos, todos podemos ganar almas, todos podemos dar dirección sabia, evitar el peligro de las personas. Los líderes necesitan determinación. Un líder determinado, una persona determinada, tiene convicciones sólidas y no lo va a hacer flaquear cualquier cosa. No lo va a hacer flaquear cualquier tormenta, no lo va a hacer flaquear cualquier enfermedad, no lo va a hacer flaquear cualquier situación. Va a doler, sí, pero el espíritu va a tener la convicción de que Dios lo va a levantar de la escasez, que Dios lo va a levantar de la enfermedad, que Dios va a levantar a sus hijos, que Dios va a levantar su matrimonio, que Dios va a levantar su familia y que él y su casa servirán al Señor. Póngase de pie. Dios quiere gente entregada y sacrificada, no solamente entregada, porque muchos se entregan, pero cuando a él le toca sacrificio, ya vuelven atrás. Jesucristo lo claro dijo, si alguien quiere